Buenos días. Agradezco al señor Intendente por habernos recibido y a todos los integrantes del SECOET por la muy buena receptividad de este momento. Estamos presentes en el territorio nacional con el señor subsecretario José Luis Adjian, la directora general de Coordinación, Mariela Anchen, porque nos resulta de vital importancia transmitirle a la población la información necesaria acerca de la noticia que se dio ayer de la presencia del virus de chikungunya autóctono. Queremos explicar un poco, de alguna manera, qué es, cuáles son los métodos de contagio, qué importancia tiene el cuidado y, de alguna manera, qué es el plan que tiene la Intendencia y qué plan tenemos a nivel país. La chikungunya es una enfermedad que se transmite por un virus que tiene un vector, es decir, ese virus se transmite a través de un mosquito, del mosquito Aedes aegypti. El mosquito Aedes aegypti existe en todo el territorio nacional desde ya hace mucho tiempo, pero en este caso se han dado los primeros casos de Aedes aegypti que están infectados con chikungunya. Hasta ahora los casos que teníamos eran casos de pacientes, de personas que se habían ido al exterior del país, habían sido picados por mosquitos que estaban infectados en el exterior del país y llegaban a nuestro país. Hoy en día tenemos casos que se producen, que se contagian dentro del país. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que hay circulación de esta enfermedad, hay circulación del virus. Lo primero que queremos decir es que esta enfermedad es una enfermedad que tiene muy baja mortalidad, muy baja, un número realmente que no se puede comparar con otras pandemias o epidemias que hemos pasado. Es una enfermedad que no tiene prácticamente o tiene muy pocas secuelas y que se manifiesta como fiebre alta, a veces sin foco, con dolores en las articulaciones, a veces el dolor en las articulaciones es muy importante, dolor de cabeza, dolores musculares y erupción cutánea. Tiene importancia el diagnóstico y los pacientes que tienen algunas de esos síntomas tienen que consultar al médico que esté disponible, el médico de policlínica. No tienen por qué alarmarse, no tienen por qué ir a la emergencia, se puede consultar en el domicilio, en policlínica o en donde sea más cómodo para el paciente. El contagio, acá hay que aclarar que es exclusivamente a través de los mosquitos, no se contagia de persona a persona. Es decir, la persona cuando está enferma y cuando tiene síntomas se tiene que aislar, pero no aislarse de las personas, sino aislarse de los mosquitos. Es decir, quedarse en algún lugar en donde no esté a la exposición del vector. ¿Por qué? Porque si los pica un mosquito estando enfermo o estando el paciente con síntomas, ese mosquito se vuelve infectante y puede infectar a otras personas. De ahí la importancia de ponerse repelente incluso cuando la persona está enferma, que podría llegar a decir, no es importante ponerme repelente porque ya me enfermé. Bueno, hay que ponerse repelente igual. Ahora después vamos a hablar bien de las medidas, porque para evitar la transmisión de la enfermedad en ese punto. La chikungunya es una de las enfermedades que se transmite por el Aedes aegypti, pero también este mosquito transmite otras enfermedades, como ya saben, que es el dengue y el Zika. Hoy en día, en este momento, no tenemos casos autóctonos ni de dengue ni de Zika, y el hecho de que tengamos chikungunya ya nos permite una estrategia para disminuir el Aedes aegypti a nivel de todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque hoy se dio aquí en Paysandú, pero mañana puede aparecer la enfermedad autóctona en cualquier otra parte del territorio nacional. Las medidas de prevención son básicamente en dos direcciones. Por un lado, lo que es la prevención individual, el cuidado de la persona, que es el uso de repelentes para evitar que el mosquito infectado lo pique, o para cuando uno está infectado evitar infectar más mosquitos. O sea que el cuidado de la persona es muy importante. Pero también hay una parte que es fundamental, que
que es evitar la reproducción y los criaderos de Aedes aegyptis. Para eso hay toda una estrategia que ahora el señor subsecretario la va a explicar. Y tenemos, antes de terminar, tenemos otra noticia importante respecto a esta enfermedad. Los mosquitos bajan su actividad y se mueren con el frío. O sea que tenemos una perspectiva de que en pocas semanas, entre 4 y 8 semanas, vamos a tener temperaturas más bajas. Por lo tanto, pensamos que este brote que hoy tenemos, porque podemos decir que es un brote aquí en Paysandú, pensamos que se va a poder controlar en pocas semanas. A pesar de eso, tenemos que hacer cosas y tenemos que concientizarnos como población, todo el país, no solamente el departamento, sino todo el país, en evitar la reproducción del mosquito. Por eso le voy a pasar la palabra al señor subsecretario, que es quien nos va a describir qué es lo que se está haciendo y qué es lo que deben hacer en sus casas para que todos nosotros como población combatamos esta enfermedad. Muchas gracias, señora ministra. Yo voy a comentar brevemente las acciones que se vienen desarrollando desde el Ministerio de Salud Pública con respecto a la disminución de la circulación del mosquito Aedes aegypti y el combate a estas enfermedades. Se realiza una vigilancia nacional desde hace años con la colocación de ovitrampas, que las ovitrampas son recipientes donde el Ministerio de Salud Pública encuentra en la ocasión de larvas o mosquitos y se estudia la circulación de mosquitos en todo el país. Para tener una idea, en Paysandú hay 156 ovitrampas que la Dirección de Zoonosis, junto con la Dirección Departamental de Salud, ha colocado y viene haciendo el reporte desde hace tiempo. Como decía la señora ministra, el mosquito está circulando en todo el territorio nacional. Quiere decir que el vector está presente en los 19 departamentos. El Ministerio de Salud Pública tiene atención 24 horas para la notificación de casos. Esto es, cuando el prestador de salud notifica los casos sospechosos, en el Ministerio se da atención las 24 horas. Se realizan campañas de comunicación, como todos conocemos, desde hace varios años y en las épocas estacionales para lo que es la prevención y lo que es la información a toda la población. Hace 2 semanas el Ministerio de Salud Pública comunicó a los prestadores de salud la actualización y la revisión de los planes de manejo que cada prestador de salud debe tener para los casos de chikungunya, zika y dengue. Con respecto a Paysandú, con los casos que notificó la señora ministra, lo que se realiza es una visita de campo por equipos de control vectorial, son equipos que están integrados por la Dirección Departamental de Salud, la Intendencia y la Dirección de Zoonosis. Esto se realiza en la casa de la persona que se notifica el caso y las 9 manzanas alrededor para la identificación de personas que hayan presentado síntomas y la descacharrización de la zona. Descacharrizar es eliminar los recipientes que contengan agua estancada, cualquiera sea maceta, recipientes, cubiertas, cualquier artículo que pueda contener agua estancada y allí pueda reproducirse el mosquito. Esto lo ha realizado ya en 2 ocasiones el Ministerio de Salud Pública con las distintas organizaciones y se va a estar realizando también en las siguientes semanas a medida que se detecten nuevos casos y también de manera preventiva en las distintas zonas del departamento. El personal que acude es un personal de distintas organizaciones identificado para esta ocasión. El lunes se va a realizar un encuentro con los médicos de Paysandú, sobre todo los que manejan cuadros clínicos del primer nivel de atención, para, junto con infectología del Ministerio de Salud Pública, realizar la jornada de actualización y de capacitación en cuanto al manejo clínico. Estamos en un momento de respuesta coordinada multisectorial, como les comentábamos. Pedimos la colaboración de los vecinos. Pedimos la colaboración para disminuir el vector, que como la señora ministra decía, es lo que hace el contagio de las personas. Por eso es importante eliminar los recipientes. La descacharrización, que es todo lo que comentábamos, eliminar recipientes donde hay agua contenida, agua estancada, es vital para eliminar la reproducción del mosquito y así disminuir la circulación del vector en nuestro país. El lunes también, a través de la Dirección General de Coordinación,
se están coordinando los ECOED en todo el país para iniciar la Semana de la Descacharrización. Estamos iniciando acciones en todo el país a través de las direcciones departamentales de salud, donde en cada departamento se lleven adelante acciones de concientización, de visita a los distintos lugares donde haya circulación de mosquitos o se haya detectado casos importados, para justamente informar y dar vuelta los recipientes, como decíamos. Insistir en el uso de repelente, no solamente, como decía la ministra, a las personas que estén cercanas a personas infectadas, sino también a personas infectadas, y algo muy importante, y sobre todo en zonas fronterizas, personas que hayan viajado al extranjero. Es importante que cuando retornen al país utilicen repelente en caso quizás preventivo de que pudieran haber sido picadas en el extranjero por mosquitos y traer la enfermedad a nuestro país. Así que brevemente esas son nuestras acciones que el Ministerio va a estar desplegando, más allá de la información que vamos a estar dando periódicamente. Gracias, señora ministra. ¿Los casos que están detectados en País Nativo están circunscritos a una zona específica? ¿Están diseminados en diferentes puntos de la ciudad? Están en diferentes puntos de la ciudad y el mosquito se mueve por diferentes áreas, o sea que acá no es que haya una zona de la ciudad, sino que tenemos que pensar en la ciudad como un todo y trabajar en los focos que se van dando, pero trabajar preventivamente en toda la ciudad. ¿Están cursando la enfermedad en domicilio las personas, al menos los casos confirmados? Están cursando la enfermedad en domicilio y se encuentran en buen estado de salud. ¿Cuánto demora el proceso entre que se están los síntomas y el diagnóstico final para saber y confirmar el caso? Bien, hay un periodo de incubación entre que el mosquito pica a la persona y aparecen los síntomas, que puede ir de 4 a 8 días aproximadamente. Después tenemos un periodo en el que hay síntomas de aproximadamente una semana. Cuando el paciente tiene síntomas es cuando hay carga viral en el organismo del paciente, y ahí es cuando, si es picado por un mosquito, infecta al mosquito y ahí es donde se da la transmisión. O sea que por eso es que que en esos 7 días o en esa semana, esos días que tiene síntomas, el paciente tiene que estar aislado, ¿sí? Y posteriormente, bueno, unos días más de incubación y ese mosquito se vuelve infectivo nuevamente. ¿Hay un protocolo especial concretamente para los prestadores de salud ante la llegada de un caso sospechoso? El tratamiento es un tratamiento sintomático. No tenemos un medicamento específico para tratar esta enfermedad y tampoco hay vacuna. Entonces lo que se hace, como una de las cosas que más predomina es la fiebre y las artralgias, se dan medicamentos tipo los que se usan para bajar la fiebre y analgésicos para el dolor. O sea que el prestador de salud lo que va a hacer es probablemente eso, pero lo más importante es que si tiene sospecha de que es esta enfermedad, va a sacarle sangre, y eso sí, a través de protocolos que hay del Ministerio de Salud Pública, que los prestadores conocen bien, porque hace tiempo que los tienen y además se volvieron a difundir ahora, se le saca sangre, esa sangre es enviada al laboratorio central del Ministerio de Salud Pública, donde se hace el diagnóstico. Simultáneamente se busca si hay cualquiera de las 3 enfermedades transmitidas por este mosquito. O sea que sí hay un protocolo, pero más que nada para diagnóstico. Y hasta tanto se conozca el diagnóstico, cuando se consulta a una prestadora, ¿ya la persona debe quedar aislada, digamos? Sí, en realidad no es que tenga que quedar aislada como en el COVID. No tenemos que tener esa idea de que hay que aislarse con tapaboca y aislarse de otras personas, porque esto no se contagia, como dije hoy, de persona a persona. Lo que hay que hacerse es aislarse de los mosquitos para no seguir transmitiendo la enfermedad. Entonces, es preferible que haga reposo, porque probablemente esté con fiebre o con dolores articulares, que haga reposo, si puede hacerlo en domicilio o mejor, y además que use medidas de protección. La gente que pueda, o en donde se pueda, en los domicilios, poner mosquiteros, en las camas de los bebés poner los tul para cubrir las cunas, todas esas medidas que impidan la picadura del mosquito. Ministra, ¿se descarta la posibilidad o la necesidad de tener que realizar algún tipo de fumigación con algún producto especial para evitar la presencia del mosquito? La fumigación en realidad es una medida más, no es la más importante, al contrario, es una de las que tiene menos efecto, pero se hace igual.
La fumigación lo que tiene es que mata al mosquito vivo en el momento en el que se fumiga, es decir, las micropartículas que uno fumiga tocan al mosquito y el mosquito muere, pero no queda efecto residual, es decir, es solamente los mosquitos que hay en ese momento que fueron alcanzados por la fumigación. Entonces, a veces da la falsa seguridad de que como se ha fumigado en mi zona, entonces no tengo por qué cuidarme. Y eso no es así, porque cuando se fumiga se disminuye la carga de mosquitos adultos, pero quedan larvas, pueden haber otros mosquitos que no se hayan alcanzado, o sea que sí se fumiga dirigido a aquellas áreas donde se encuentren más mosquitos o donde haya brotes o focos, pero no es una medida de rutina y tampoco es la más efectiva. La más efectiva es descacharrizar, sacar, como dijo el señor subsecretario, es el agua estancada, evitarla, de todas maneras evitar el agua estancada. Buenos días. Hoy hemos convocado el Comité Departamental de Emergencia para las 11 horas, que hemos estado reunidos con todas las autoridades, puntualmente las del Ministerio de Salud Pública, encabezadas por la señora ministra, subsecretario y demás, hablando de estos primeros 7 casos autóctonos de esta enfermedad, de chikungunya, que se dan en Paysandú, pero también en Uruguay. Por eso esto, obviamente, exalta el celo de todas las autoridades para ver, si bien era algo previsible, podríamos decir, que pasara, pasó. Lo más importante de todo, las personas, estas 7 personas, están dentro de lo que se puede estar, están bien, están fuera de peligro, están bien, y lo que hoy nos reunimos acá y estuvimos un buen tiempo intercambiando información y viendo cuál es la hoja de ruta es, antes de que la naturaleza haga lo suyo, que es que venga el frío y que merme obviamente la actividad del mosquito, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque tenemos muchas cosas para hacer. Muchas cosas para hacer de este lado, pero muchas más para hacer del otro lado de la gente que nos está mirando, ¿no? Porque las recomendaciones que se daban es, para que se dé el contagio, tiene que haber una persona infectada, tiene que haber un mosquito Aedes aegypti y tiene que ese mosquito, o mosquita, mejor dicho, picar a la persona y después, obviamente, después de ese proceso de incubación, primero a la persona y después del mosquito, volver a picar a otra persona. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema? Se resuelve cortando el ciclo de reproducción del mosquito. Hay números que lamentablemente preocupan en cómo ha proliferado, a partir de las ovitrampas que acaba de decir el subsecretario, que están instaladas en Paysandú y que ofician de monitor, cómo se ha incrementado la reproducción del mosquito. Entonces, la batalla, por supuesto, es contra el virus, pero la batalla es contra el mosquito que transmite el virus. Si no hay mosquito que transmite el virus, no hay virus. Entonces ahí es donde apelamos a la concientización, apelamos a la solidaridad y sobre todo apelamos a que la gente nos pueda ayudar en esto, porque nosotros de este lado podemos hacer mucha cosa, pero desde ya no vamos a poder, ni la Intendencia ni ningún otro organismo público, hacer una fumigación masiva, salir a matar todos los mosquitos, porque no lo podemos hacer, imposible. No es la medida que se recomienda, de hecho. Lo que se está haciendo a partir de una gran labor profesional y que nos da, lo más importante de hoy es transmitir tranquilidad a la gente. ¿Por qué? Porque se conocen cuáles son las etapas, se conocen cuál es la hoja de ruta. Hoy hemos recibido realmente un informe del Ministerio de Salud Pública de cuáles son los protocolos de intervención. Se está interviniendo en cada foco, son 5 focos en Paysandú. Y en esos 5 focos se interviene, por supuesto, en el lugar donde dio origen, pero también en toda un área circundante que es donde se proyecta que el mosquito también puede abarcar. Y ahí en un trabajo puerta a puerta, golpeando la puerta, viendo si hay personas que tengan otros síntomas, descacharrizando, fumigando en esas zonas. Y ahí es donde la Intendencia va a concentrar la acción. Fumigando en áreas específicas, en zonas muy concretas y en casas muy concretas, para evitar, una vez constatado que está la presencia del virus, evitar la expansión de esto. Pero el mosquito está presente. Y está presente en todo Paysandú. Área urbana y área urbana, pero en las zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para nosotros? Y ese es el gran pedido que tenemos que hacerle a la gente. Una tapita de refresco con un poco de agua ya es un lugar en donde prolifera el mosquito. Una cubierta, un tupper, un poco de agua estancada en cualquier lugar, ya es motivo para que el mosquito se reproduzca.
Y eso es lo que tenemos que cortar, el ciclo de reproducción del mosquito. Eso es lo que le estamos pidiendo a la gente encarecidamente. Por supuesto que el uso del repelente, el uso de otras medidas también para evitar que el mosquito esté presente, pero sobre todo la eliminación de los criaderos. Ese es el mayor aporte que podemos tener. Seguramente mucha gente ahora dirá, bueno, vamos a llamar a la intendencia para que vengan a fumigar. No, no es esa la labor que hoy estamos abocados en función del protocolo que tenemos que seguir. Vamos a estar fumigando, el Comité Departamental de Emergencia de la mano de la Intendencia va a estar haciendo las fumigaciones en los lugares que las tiene que hacer. Después es buena parte también de la labor de la gente de evitar toda posibilidad de que se reproduzca ese mosquito, repito, y como han dicho las autoridades del Ministerio de Salud Pública, en lugares en donde se reproducen, lo más impensado. No se crean que son lugares que son enormes reservorios de agua, no. Son pequeñísimos reservorios de agua que cualquiera de nosotros tenemos en nuestras casas y que capaz que hasta ahora hemos bajado un poco las defensas y ahora es momento de subir las defensas para ser agudos y celosos en eliminar todo ese tipo de cosas para que no se reproduzca. Y después, obviamente, el uso del repelente, la consulta al médico de referencia del sector primario si aparece algún síntoma y que, bueno, que obviamente es parte de las autoridades que tenemos que hacer cosas, pero parte también de la gente en buscar los mecanismos para que esto no se propale, en este caso el vector que bueno, favorece el contagio. Desdramatizar la situación en el sentido de que no es grave, sí hay que estar agudos para evitar el ciclo de reproducción del mosquito. Obviamente el Ministerio de Salud Pública y los subsectores o los efectores de la salud están celosos del seguimiento de las personas hasta ahora afectadas, pero bueno, también es bueno a través de los medios decir, y discúlpenme que lo vuelva a repetir, pero es importante decirlo, que buena parte de cómo se corta este ciclo está de la gente que hoy nos mira, ¿no? Entonces, por eso, pedirles encarecidamente que nos ayuden, así como ayudaron con lo que nos pasó en la pandemia. Hoy no tenemos que restringir ninguna movilidad, no tenemos que hacer nada que cercene nuestra vida normal, solo sí tomar algunas recomendaciones y ser prudentes en el manejo en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo. Más allá de ese pedido a cada uno de los ciudadanos, está previsto que desde el comité se pueda estar organizando algunas jornadas masivas de descacharrización. Vemos que en muchos hogares, más allá de la tapita o pequeños recipientes, hay algunos elementos que no pueden ser destruidos o sacados porque sí. Digo porque Paysandú ya tiene antecedentes de jornadas importantes de descacharrización apuntando justamente a esos recipientes de gran volumen. ¿Puede llegar a existir la posibilidad de organizar algún tipo de jornada masiva? Ya lo estamos haciendo en las zonas de intervención. Obviamente va a haber una convocatoria más amplia para que la gente pueda también deshacerse de todos esos elementos, pero también, como se dijo, a veces la gente asocia la descacharrización a sacarse todo de encima las cosas que le sobran. Y claro, hay cosas que pueden ser, que pueden favorecer la reproducción de mosquitos, pero hay muchas otras que no. Lo vamos a hacer igual. Pero lo más importante es, buena parte, la enorme mayoría o el gran porcentaje de medidas para tomar, esa es una, y la vamos a hacer, la Intendencia lo va a hacer y lo va a comunicar debidamente. Pero la enorme mayoría de las cosas que podemos hacer dependen de que la gente hoy, en tapitas de refresco, en tupper o en pequeños recipientes donde se reproduce el mosquito, las puede hacer sin necesidad de que nosotros le toquemos timbre o sin necesidad de una fumigación o sin necesidad de que vaya un camión de la Intendencia. Por eso es lo primero. Si hoy la gente, después de ver esta conferencia, quiere hacer algo que contribuya a frenar la reproducción del mosquito, es hacer en toda su casa, en su vivienda, en su espacio, en su lugar de trabajo o de esparcimiento, de lo que sea, dar vuelta a todo y que no haya ningún tipo de agua estancada. Y después vienen las otras medidas que creo que van a ayudar a cortar el ciclo. Aparte de estos 7 casos, hay otros casos aquí que podría ser declarado chikungunya o incluso dengue, atendiendo el alto tránsito de personas que hay en Los Ríos, una provincia que tiene casi 350 casos. Hoy en día tenemos 15 casos que son importados de chikungunya y tenemos 8 casos más que se están estudiando que podrían ser casos autóctonos o importados, además de los 7 autóctonos que tenemos. Es decir, en total tenemos 22 casos confirmados, 15 y 7,
y tenemos posibilidades de tener 8 más. Eso hasta el día de hoy de chikungunya. De dengue no tenemos ningún caso autóctono, desde hace tiempo no tenemos ningún caso autóctono, sí tenemos importados, tenemos 18 casos importados y no se han registrado casos de Zika. ¿Esas cifras son país o Paysandú? País. ¿Y en Paysandú no cambian? ¿Son 7 solos? En Paysandú son 7 solos y son los 7 autóctonos. La primera circulación viral del país es Paysandú, entonces en este caso. Lo primero en el primer lugar que se ha detectado circulación viral es acá. Respecto al tema de los espacios públicos, en cuanto al tema del reservorio de agua, sabemos que hay muchos espacios públicos de la ciudad que tienen justamente reservorios de agua, algunos con fuentes agua en movimiento, pero no deja de ser también un riesgo. ¿Se va a tomar algún tipo de medida de limpieza, más allá de la que no se ha hecho, pero digo, reforzar, digamos, los espacios públicos, sobre todo aquellos donde hay algún reservorio de agua? Lo dijimos también acá, lo hablamos, ¿no? Para dar un mensaje nosotros también tenemos que ser los primeros en tomar medidas y obviamente le hemos pedido a todas las direcciones de la Intendencia de que extremen las precauciones. Lugares sensibles, por ejemplo, los cementerios son lugares sensibles, ahí vamos a reforzar medidas justamente en zonas delicadas. Los espacios públicos son lugares sensibles. Hay un dato que capaz que no se dijo, pero hay formas muy económicas de cortar el ciclo también de reproducción. Por ejemplo, la sal gruesa, nos decía una de las profesionales, es una manera de que en lugares poco accesibles para la gente, o sea, en un resumidero, en un lugar doméstico donde sabemos que hay agua pero es difícil acceso a la familia, poniendo un puñado de sal gruesa ya se corta y se evita de que haya reproducción del mosquito. Y en el caso de las fuentes ornamentales, si bien el movimiento del agua opta un poco a la reproducción, vamos a estar tomando seguramente medidas o agregando sal o agregando algún producto que también corte lo que tenga que ver con la reproducción de mosquitos.